Hola, muy buenas tardes. Estamos ya transmitiendo en vivo desde esta página de la Feria del Libro Morelos 2020, en la que nos da muchísimo gusto participar a nombre de todo el Colegio de Morelos. Y en esta ocasión estamos aquí para la presentación del libro Transdisciplinaridad, Complejidad y Educación, un libro que surgió del Congreso Internacional con el mismo nombre. Y les voy a hacer la pequeña presentación, la lectura de las semblanzas de quienes nos acompañan, que es todo un honor, por supuesto, recibir al rector del Colegio de Morelos, el doctor Juan de Dios González Ibarra, y les leo unas pequeñas semblanzas, una semblanza muy reducida para no llevarnos aquí más tiempo, porque el doctor, por supuesto, tiene una semblanza bastante amplia. Él ha sido profesor investigador de tiempo completo de la UAM, asesor científico y profesor de la Universidad Interamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 de CONACYT, profesor invitado de varias universidades españolas y latinoamericanas, tiene postdoctorados en España, una licenciatura en Derecho y es licenciado también en Administración, con un doctorado en Ciencias Políticas y pasante en doctorado de Economía. Tiene 50 años de docencia en la UNAM, la UAM, la UAM, el CIDEM y el Colegio de Morelos. Múltiples publicaciones en revistas indexadas y 60 libros como autor y coautor. Estudioso y autor sobre el pensamiento de Martin Heidegger y del paradigma del Estado constitucional democrático y social de Luigi Ferrajoli y también de la complejidad. Es rector del Colegio de Morelos desde octubre de 2018. Bienvenido, doctor. Voy a presentar. Muy amable. Presento también a la doctora Bárbara Edith Orihuela Rosas. Ella tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Una maestría en Derecho por CONACYT, investigación y docencia con terminación en Derecho Fiscal Internacional. Un máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España, y la Universidad de Palermo, Italia. Un doctorado en Derecho y Globalización, acreditado por CONACYT, con terminación en Argumentación Jurídica y Globalización, y es profesora e investigadora de tiempo completo en el Colegio de Morelos. Bienvenida, doctora Bárbara, y la dejamos para Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín, por la presentación. Muchas gracias por la participación que nos permiten. Doctor Juan de Dios, muchísimas gracias por poder participar con usted en este momento. Pues sin más preámbulo, la obra, como bien mencionaba el maestro Efraín, pertenece precisamente al Centro de Estudios de la Complejidad Carlos Maldonado del Colegio de Morelos y al Cuerpo Académico Complejidad, Ciencias Sociales y Humanidades. Esta obra surge como un precedente del primer Congreso Internacional de Transdisciplinariedad, Complejidad y Educación, que se llevó a cabo el año pasado, en noviembre, los días 19 al 23. En dicho congreso se consiguió una gran participación y a lo largo de las sesiones pues, se presentaron discusiones brillantes en el contexto de la educación, las ciencias sociales y las humanidades, con lo cual se dieron considerables aportaciones tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Esto a través de la construcción de un nuevo conocimiento desde los postulados de la teoría de la complejidad y el pensamiento complejo. Igualmente, se buscó dar propuestas de solución a los grandes retos nacionales y globales, basados en una panmetodología novedosa, lo que es también un paradigma emergente. Se buscó también la cuestión de transdisciplinaridad que nos permite la apertura hacia nuevos caminos para la mejora de nuestro país y de todo el mundo. Gracias a los avances de este paradigma, es posible abordar problemáticas desde un punto de vista de la multidiversidad, contando con con lo que son herramientas de todas las ciencias y saberes, como lo son las humanidades, a través de también las ciencias sociales y todo esto a través de la historia, ¿no? Tanto de las llamadas ciencias duras como de las ciencias sociales. Igualmente, por su parte, la complejidad aplicada a la educación, que es la línea del libro, nos llevó a identificar sus posibilidades y límites frente a problemas como la falta de oportunidad, de calidad y de equidad educativas, de modo que estos retos sean claramente percibidos en relación al contexto social, político, económico, incluso pandémico en el que nos encontramos actualmente. Esto pone de relieve la necesidad de que las políticas en la materia, como lo estamos viendo actualmente, así como las propuestas pedagógicas, pues se gesten precisamente y desarrollen en un diálogo entre las ciencias, ¿no? Podríamos hablar de la economía, la ética, la biosofía, la ciencia, la vida en general, de modo que el derecho a la equidad y a la calidad educativa esté garantizado para todos.
El objetivo estratégico del libro precisamente consiste en generar propuestas desde el enfoque de la complejidad y la transdisciplinariedad, que permitan aportar soluciones innovadoras a los desafíos educativos contemporáneos. Un ejemplo claro de lo anterior corresponde precisamente a la participación que se realiza por parte del cuerpo académico, que ya mencionamos, Complejidad, Ciencias Sociales y Humanidades, perteneciente al colegio, respecto a la enseñanza de la ciencia jurídica como un sistema complejo, que se caracteriza por la presencia de una gran multiplicidad de factores concurrentes, tanto en el nivel de los procesos individuales, es decir, en el caso de los sujetos, como los procesos interpersonales, que se refiere a la cuestión de enseñanza-aprendizaje. Por ello, en la obra en comento, en el segundo capítulo, titulado Complejidad en la enseñanza de la ciencia jurídica, se abordan las notas características y nuevas perspectivas que precisamente requiere la enseñanza de la ciencia jurídica desde el punto de vista de la complejidad, para así combatir el reduccionismo positivista, social y jurídico al que nos enfrentamos actualmente, a simples sistemas mecánicos en los que imperan la previsión y la manipulación. Por lo cual, abordar el fenómeno educativo jurídico complejo supondrá precisamente dar cuenta de la innovación y movimiento, capaz de enfrentarse a realidades complejas relacionadas mediante redes de sistemas, que necesitan precisamente formas nuevas de pensar la enseñanza jurídica, ¿no? El doctor Juan de Dios González Ibarra, siendo, como lo mencionaba el maestro Efraín, nuestro rector en el Colegio de Morelos, e integrante del cuerpo académico en mención y representante del mismo, es quien precisamente se ha encargado a nivel estatal, incluso me atrevo a decir a nivel nacional, de emprender el estudio de la ciencias de la complejidad y del pensamiento complejo. Él es expertriz precisamente en este manejo de la complejidad y del pensamiento complejo, y es por ello que en el tercer capítulo el doctor desarrolla ampliamente precisamente el tema de complejidad y transdisciplinariedad. Por lo cual, pues para mí es un placer antecederlo siempre en el uso de la voz, porque pues ha sido mi mentor desde siempre, y me gustaría en este momento dejarlo a usted, doctor, para que con su valiosa intervención, siendo usted el que maneja este tema y quien es siempre innovador y está impulsando en el Estado y a nivel nacional este tema desde las ciencias sociales y las humanidades, pues escucharlo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, doctora Bárbara Orihuela Rosas. Gracias, maestro Efraín Blanco. Y bueno, gracias a todo el auditorio que nos está escuchando en esta feria del libro Morelos 2020, y que la licenciada Margarita González Arabia Calderón, secretaria de Turismo y Cultura, ha impulsado, y que el año pasado pudimos tenerlo de manera presencial. Estuvimos ahí en la explanada de nuestra Plaza de Armas, pero que ahora por la pandemia lo tenemos que hacer a distancia, por estos protocolos que a todos nos deben importar y que implican, pues, evitar el contagio. Miren, efectivamente, conforme lo que mencionaba la doctora Bárbara Orihuela Rosas, la Secretaría de Educación Pública Federal nos dio la cantidad suficiente para invitar a los mejores complejólogos del mundo. Y así vinieron de Colombia, de Argentina, de la República Democrática del Congo, de Brasil, de Holanda y de muchos países de lo mejor, de lo mejor. Y ahí conocimos nosotros a un complejólogo que es un referente mundial. Valga esto, es un Messi, pero en términos de la complejidad. Y él es Carlos Maldonado, de la Universidad del Bosque en Colombia, en Bogotá, que entre otras cosas habla 8 idiomas
y si ustedes entran y ponen su nombre, van a encontrar la cantidad de libros, de artículos en muchos idiomas. Y entonces, él, en virtud de que está encerrado junto con nosotros, ha sido de una gran ayuda para desarrollar 2 licenciaturas que van a ser las primeras a nivel mundial, una licenciatura en Derecho y Complejidad y la otra licenciatura en Administración y Complejidad. Ahora bien, la primera pregunta es, ¿qué es la complejidad? Y la respuesta es que hay 2 visiones sobre la complejidad. Una que es apoyada por la UNESCO, cuyo líder es Edgar Morin, 99 años y está totalmente lúcido, y él maneja la complejidad como el pensamiento complejo. Y de una manera muy irónica nos señala que el método de la complejidad es el pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque la complejidad es transdisciplinaria y ahí tenemos el manifiesto de la transdisciplinariedad firmada por Edgar Morin y por Niculescu Basarab o Basarab Niculescu, que él es rumano y que lo firma también un gran artista brasileño. Eso es el pensamiento complejo desde esta vertiente encabezada por Edgar Morin y por la UNESCO. Por otro lado, desde el Instituto Santa Fe, que está en Nuevo México, Estados Unidos, ellos manejan la complejidad como ciencias de la complejidad y consideran ellos que las lógicas no clásicas, como es la lógica del tiempo, la lógica difusa, etcétera. Hay varias lógicas no complejas, ¿sí? Que es la esencia y la base de todas estas ciencias, ellos incluyen, con lo que yo no estoy de acuerdo, las lógicas no complejas, porque para mí la lógica no es ciencia, la lógica es disciplina, al igual que el estudio de las matemáticas, pero ellos lo manejan así y ellos sostienen que es lo más avanzado que hay en el mundo, porque en el Instituto Santa Fe hay varios premios Nobel incluso, y se han asociado con un gran despacho de consultoría que se llama Ernst & Young, que tiene una gran lista porque cuando las empresas ya no encuentran soluciones, van precisamente al instituto, pero el instituto tiene esta alianza con este súper despacho, Ernst & Young. Está ocurriendo lo mismo con la pandemia, ¿eh? Quien hace la investigación es la Universidad de Oxford, pero quien lleva a cabo la difusión, la fabricación, etcétera, son estos laboratorios ingleses que se llama AstraZeneca. Es algo similar. Ok, bueno. Ahora bien, ¿qué son las ciencias de la complejidad desde esta visión que viene de Santa Fe Institute? Son aquellas ciencias que nos permite a nosotros manejar el caos, eliminar lo que es y que nos viene desde el pensamiento griego, el tercer excluido. ¿Qué es el tercer excluido? Pues simplemente que las cosas son o no son, y no pueden ser al mismo tiempo y no ser. Ellos consideran que sí,
Y esto nos viene desde Heráclito de Éfeso, ¿sí? Que las cosas pueden ser y no ser. Y ahí entra la lógica del tiempo, porque lo que Heráclito de Éfeso agrega por diferencia a Parménides de Lea es el tiempo, el cambio. Y es una frase muy famosa de Heráclito de Éfeso, que todo cambia menos el cambio y que nadie se puede bañar 2 veces en las aguas de un río porque ni son las mismas aguas ni es la misma persona, ¿sí? Porque segundo a segundo estamos cambiando, ¿sí? Luego entonces la complejidad es un paradigma o metaparadigma que está enfrente de la ciencia clásica que nos viene desde desde Babilonia, desde Egipto, luego pasa a la cultura griega, que es relativamente joven en relación a la cultura babilónica y a la cultura egipcia. Los griegos, cuando querían estudiar medicina, se iban a Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios, como tenían la cultura de embalsamar a sus muertos, ellos conocían perfectamente todo el cuerpo humano, desde el cerebro, incluso hacían trepanaciones. Y aquí en México, los mayas también hacían trepanaciones y con conchas tapaban y muchos sobrevivían, ¿eh? Se han encontrado ya cadáveres con trepanaciones. Pues los egipcios también, por su cultura, por su religión, que los llevaban a embalsamar a sus cadáveres, lo primero que tenían que quitar era el cerebro a través de la nariz, lo sacaban, y las vísceras, porque en México tenemos un dicho muy simpático: el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, ¿sí? Pues ellos desarrollaron esta cultura de embalsamar a sus muertos y entonces pues fueron grandes conocedores de la medicina. Mientras los griegos todavía eran unos salvajes, los egipcios, perdón, ya dominaban la medicina por su cultura, ¿sí? Mientras que del lado de los babilonios, de Babilonia, Babilonia es la zona esta que todos sabemos que está entre el río Tigris y el río Éufrates, que para muchos es una cultura madre, es una cultura que consideran que es anterior a la cultura egipcia, ¿sí? Bueno, ahí los babilonios van a desarrollar lo que es matemáticas, trigonometría, etcétera, ¿sí? Y van a desarrollar también, junto con los egipcios, el papiro, que no es una mezcla de un junco, tipo lo que nosotros conocemos de la cultura japonesa, de estos juncos, ¿sí? Y entonces ellos mezclaban algodón con el junco y entonces hacían papiros. Y así tuvimos la gran biblioteca de Babilonia, que tenían estos papiros enrollados, tenían una gran cantidad, ¿sí? Posteriormente van a venir los griegos y luego los árabes, porque nos llegaron la cultura griega gracias a las traducciones que hicieron, la cultura que viene de los árabes, en el cual predominó la cultura musulmana,
y ahí van a hacer las traducciones al árabe. Y entonces vamos a conocer a Aristóteles, a Sócrates, Platón, porque llegaron hablando árabe, ¿sí? Y tenemos muchas palabras, por ejemplo, alquimista, que viene de al-mahir, y tenemos una palabra majestic, ¿sí? Que significa lo máximo, ¿sí? Lo más grande. Bueno, pues más que nada quisimos aprovechar esta amable invitación de la licenciada Margarita González Arabia Calderón para que presentarles este libro que ustedes gratuitamente lo pueden bajar entrando a nuestro portal del Colegio de Morelos, lo pueden bajar y lo pueden imprimir gratuitamente, ¿sí? Y muy pronto tendremos el segundo libro que de igual manera lo van a poder bajar ya y que se van a poder introducir al maravilloso libro de la complejidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Efraín, muchísimas gracias, usted doctor. dirige. Gracias, doctor. Ya pegué aquí en los comentarios de Facebook y en Twitter la liga para que puedan descargar este libro justamente en la página del Colegio de Morelos, que como decía el doctor, se encuentra disponible y es un libro que se hizo bajo un proyecto financiado por la Secretaría de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación Superior. Este libro está disponible gratuitamente en formato PDF y pues por supuesto es todo un gusto que el colegio pueda compartirlo. Doctora Bárbara, no sé si gustarías algunas palabras más. Pues nada más agradecer el tiempo, el espacio que nos permiten en esta Feria del Libro de Morelos para poder presentar la obra. Como bien lo dijo el doctor Juan de Dios, próximamente saldrá el siguiente libro, también con la línea de complejidad. Y pues es importante porque, como bien lo mencionó el doctor Juan de Dios, en la pequeña cátedra, como yo les mencionaba, que siempre él nos da, él siempre está a la vanguardia en los temas y sobre todo ahorita en complejidad, pues van a ver en los capítulos de los libros las diversas formas en las que los autores abordan precisamente lo que el doctor decía, ¿no? La complejidad o lo que son las teorías de la complejidad o la ciencia de la complejidad abordada desde los diversos autores y el pensamiento complejo. Entonces ustedes podrán corroborar que lo que el doctor Juan de Dios les explicaba anteriormente, pues viene plasmado en el libro y viene en líneas de ciencias sociales y de humanidades, ¿no? Que es lo importante, que se pueda desde este paradigma tratar de dar y desde estas ciencias de la complejidad de dar solución a todas las problemáticas, en este caso las educativas, y pues queda precisamente perfecto, ¿no? Porque la educación a partir de la pandemia pues ha tenido que tener tintes tecnológicos y ha tenido que enfrentar nuevas problemáticas y en el libro ya se abordan precisamente estas problemáticas. Entonces, invitar al público a que pues lo descargue, es un libro gratuito, a que esté pendiente precisamente del libro próximo que va a salir y pues que nos sigan, que vean las obras que el colegio tiene, porque no son las únicas obras que hay, también existen otros centros aparte del Centro de Complejidad, también tienen sus obras y lo importante que es pues tener a disposición toda la información y pues de forma gratuita. Muchísimas gracias por todo. Doctor Juan de Dios, ¿quiere participar? Sí, además, miren, hemos elaborado ya 2 licenciaturas que ya están aprobados por nosotros y estamos esperando nada más que la Dirección General de Profesiones nos den, nosotros no necesitamos REBOE, necesitamos algo que se llama reconocimiento y ya está todo listo, tenemos todo para poder ya impartirlas. Obviamente serán a distancia, serán virtuales. Uno se llama Administración y Complejidad y el otro se llama Derecho y Complejidad y van a ser 2 licenciaturas a nivel mundial. Y el doctor Carlos Maldonado ha sido nuestro asesor y por eso es que lleva el nombre de Carlos Maldonado, nuestro centro de estudios de complejidad, que es de lo mejor que hay en el mundo, ¿eh?
Y ahí sí, orgullosamente morelenses, orgullosamente mexicanos, podemos afirmar que vamos a ser los primeros en impartir las dos licenciaturas, Derecho y Complejidad y Administración y Complejidad. Además, como somos un colegio público y autónomo sostenido por el gobierno del estado de Morelos y por la Secretaría de Educación Pública, pues prácticamente pagarán lo que se paga en la UAM, institución hermana, de la cual todos hemos salido y que bueno, pues los estamos esperando aquellos que no ingresen a la UAM y que vayan a lo que es Derecho, Administración, Informática y Contabilidad. Les pedimos que se pongan en contacto con nosotros y estamos seguros que van a estar muy contentos porque esperemos que queden en la UAM y si no, pues nosotros de igual manera somos una institución hermana y van a estar muy contentos, tan contentos como estarían en la UAM. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y creo que, como bien dice la doctora Bárbara, y como decía usted ayer en la inauguración, esta nueva llamada nueva normalidad es algo que ya no será lo mismo, definitivamente, que hay que adaptarse como las teorías de la complejidad también dictan, y entonces será parte de ese estudio de este nuevo paradigma, incluso de la educación, de las instituciones, y que el Colegio de Morelos está liderado justamente por alguien que se dedica a ese estudio, lo cual nos da, por supuesto, mucho gusto, mucho orgullo y nos emociona saber hacia dónde va el futuro del colegio. Y bueno, entonces con esto terminamos esta presentación. Nos da muchísimo gusto que obviamente, además de transmitir en vivo, se queda grabada para todos quienes puedan consultarla después. La tendremos disponible también en la página del Colegio de Morelos y les invitamos a seguir con las demás presentaciones. El colegio está muy activamente también en esta feria como coorganizadores y el próximo lunes tenemos una charla por parte de la doctora Wendy Morales acerca de los bandoleros en la historia literaria de Morelos, así que les invitamos a sintonizar nuestras redes, las redes de la Feria del Libro, a seguir disfrutando de esta modalidad virtual y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.